Científicos darían una advertencia importante a conocer, una pandemia invisible que el mundo estaría enfrentando, el COVID prolongado. ¿Sabía usted qué es el COVID prolongado y sobre todo, qué riesgos podría traer para la salud? ¿Qué dicen los expertos en relación a la persistencia de síntomas por COVID-19? ¿Cuáles serían las condiciones hoy en día que nosotros debemos considerar? ¿Qué población estaría hoy en día padeciendo esa condición? En una reciente publicación de este 17 de marzo 2024, un grupo de científicos hablaría sobre una pandemia paralela y sobre todo invisible, que hoy en día estaría afectando a miles de personas en relación a COVID-19, el COVID prolongado o el síndrome post-COVID. ¿En qué consiste ello y qué indicaciones darían los expertos? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre científicos alertan sobre una pandemia invisible, los casos de COVID persistente que hoy en día causarían preocupación. ¿Qué dicen los expertos? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que este pasado 11 de marzo de 2024, COVID-19 habría cumplido 4 años como una pandemia. Una situación importante que según los expertos y sobre todo la Organización Mundial de Salud se mencionaría que todavía el coronavirus, seguiría siendo una amenaza para la humanidad. Sin embargo, científicos alertarían sobre una pandemia invisible que estaría paralelo a COVID-19 y nos referimos a COVID persistente. Según los datos de una reciente publicación de este 17 de marzo 2024, un grupo de expertos hablaría casi a más de 3 años de COVID-19, el COVID persistente, una pandemia invisible, situación que habría conllevado a que muchas personas deportistas hoy en día parezcan internamente personas de 90 años. Es muy importante mencionar que hoy en día los expertos alertarían sobre el COVID persistente. Según los expertos, hoy en día se habría cumplido más de 1460 días desde que COVID-19 se convirtió en una pandemia. Es muy importante que según los expertos en España se estaría mencionando que hoy en día COVID persistente es un problema importante a mencionar. Dentro de lo que hoy en día se estaría mencionando es que COVID-19 todavía seguiría siendo una amenaza importante a conocer. En España, más de 2 millones de personas sufren a diario de las secuelas que hoy en día se conoce como COVID persistente, la otra pandemia invisible. Dentro de ellos existirían personas que hoy en día estarían compartiendo qué síntomas y qué cuadro clínico estarían padeciendo. Es muy importante mencionar que hoy en día los científicos estarían alertando que muchas personas jóvenes deportistas estarían sintiéndose como personas de 90 años en su interior. Dentro de lo que se mencionaría es que hoy en día COVID persistente es un problema de salud que todavía seguiría en investigación. Sin embargo, no se descarta que pueda traer complicaciones para la salud, una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Dentro de la publicación hoy en día los expertos hablarían sobre una pandemia paralela invisible que miles de personas estarían padeciendo, y nos referimos al COVID persistente, al síndrome post-COVID o al COVID prolongado o long COVID, una condición que algunas personas que habrían padecido del coronavirus hoy en día, prácticamente 4 años después de que COVID-19 se convirtió en una pandemia, seguirían persistiendo síntomas, situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Los expertos indicarían que las personas que se infectaron de COVID-19 antes de la llegada de las vacunas o antes de recibir las vacunas contra COVID-19 serían las personas que hoy en día podrían estar persistiendo con los síntomas, en donde las personas que se infectaron de COVID-19 pasada ya la vacunación contra el coronavirus, probablemente el riesgo de persistir síntomas en COVID prolongado hoy en día sería menor. La situación preocupante serían las personas infectadas prácticamente en el 2020 y el 2021, que hoy en día todavía estarían persistiendo síntomas y que para muchos expertos no descarta que estos síntomas podrían estar originando nuevas enfermedades o incluso nuevas complicaciones. Los expertos indicarían que el COVID prolongado o el long COVID sería una pandemia invisible importante a conocer. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos alertarían sobre una pandemia invisible que nosotros debemos mencionar y nos referimos al COVID prolongado o long COVID. Dentro de una reciente publicación de este 17 de marzo 2024, un grupo de científicos hablaría sobre la persistencia de síntomas COVID-19.
situación que hoy en día se estaría llamando como el COVID prolongado, el long COVID o el síndrome post-COVID. Es muy importante que muchos deportistas jóvenes hoy en día estarían sintiéndose como personas de 90 años en su interior, lo que significaría todo el daño que estaría ocasionando el COVID prolongado. Dentro de la publicación se había mencionado que en España se habría reportado al menos 2 millones de personas que sufren a diario de las secuelas que había dejado el COVID-19 persistente o COVID prolongado, la otra pandemia invisible que es muy importante conocer. Los expertos indicarían que las personas hoy en día estarían en más riesgo de padecer los síntomas de un COVID prolongado, long COVID, serían las personas que se infectaron de COVID-19 antes de la vacuna, que prácticamente fue entre el año 2020 y 2021. Si las personas se infectaron antes de la vacuna serían las que hoy en día tendrían mayor riesgo de padecer un COVID prolongado o un long COVID, una situación importante que nosotros debemos mencionar. Los expertos indicarían que el COVID prolongado sería una pandemia invisible paralela a COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.